hermanos, Santiago 3, 1 al 12. Santiago 3, 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor juicio. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son dirigidas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego. Cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por los bautismos de hoy. Gracias también ahora porque por medio de tu palabra tú moldeas a tu pueblo, tú cambias nuestro corazón, enfocas nuestras mentes en lo que es importante, nos denuncia, Señor, el pecado y nos guía, Señor, por el buen camino. Te rogamos, Señor, que el sermón de hoy pueda hacer eso en nuestros corazones, lo que tu palabra tiene como propósito. Ayúdame a poder expresarlo, que sea de bendición aquí a los hermanos de Villahuel. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Hablando según la Escritura, o sea, hablando según la Biblia. La etapa en que está este grupo es una etapa previa a conformarse como iglesia según las normas del Nuevo Testamento, y el principal enemigo de la iglesia lo sabe. El principal enemigo de la iglesia, que es Satanás, es enemigo de Dios primeramente, y como es vencido en la cruz por Cristo, sale y hace guerra con la descendencia de él, que es su iglesia. Y no hay cosa a la que apunte más Satanás, que es a la conformación de iglesias locales. Y no hay cosa que mejor utilice Satanás para influir, que es nuestra propia comunicación, nuestra propia lengua. Influyendo primero en nuestra mente y corazón, para que después con nuestra lengua ¿sí? Podamos influir para mal. Pero tenemos en la palabra de Dios los recursos y las advertencias y la guía para que seamos una fuente de bendición. Como dice al final de lo que hemos leído, no se puede por una misma fuente agua dulce y amarga, no puede salir, sino que tiene que ser una u otra. Y el creyente está llamado a ser una fuente de bendición. Entonces, el hablar bíblicamente es algo que va a ayudar al grupo para que cuando llegue el momento de conformarse en iglesia pueda darse de una forma natural, de una forma que glorifique a Dios sin tensiones y con realmente un ánimo pronto a poder fundar eso que Dios demanda en los creyentes que creen en Él en cada ciudad, en cada lugar del mundo. Entonces el mensaje de hoy es algo que tiene que normar nuestro corazón, tiene que ser la norma y vamos a ver las advertencias, ¿sí? Vamos a ver primero que Santiago nos habla de la lengua descontrolada. Segundo,
vamos a ver que Santiago habla de la lengua como fuente de maldición, pero también el tercer punto es la lengua como fuente de bendición. Quizás ya hayas estudiado Santiago, ya lo hayan dado, al igual que Judas, ¿no es cierto? Santiago era un medio hermano del Señor, hijo de José y María. El Señor había sido engendrado por el Espíritu Santo, pero Santiago se crió con Cristo. Al principio no creía en él. Nosotros estamos haciendo un estudio del Nuevo Testamento y hemos dado estos datos de que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él, pero más tarde sí. Y acá tenemos a Santiago hablando de la manera judía, saltando de muchos temas a otros y escribiéndole a un grupo de gente que ya tiene una base doctrinal. Por eso Santiago puede saltar de un tema a otro. Nosotros vemos en el libro de Santiago muchos temas. Es, como alguien dijo, como si fuera el libro de Proverbios, va cambiando de temas continuamente. Y en esta parte quiere influir en su público trayendo una enseñanza acerca de la comunicación. Cuando decimos lengua, sabemos que es la comunicación. ¿Sí? Nosotros tenemos en Rosario gente que son sordomudos, y le hablamos por seña. Ellos también tienen lengua en el sentido de que tienen comunicación de otra forma. Y que también la comunicación tanto de la lengua como si fuera por señas, ¿eso de dónde sale? Sale del corazón. Y la cuestión es que siempre tenemos que apuntar a nuestro corazón. Eso es lo que apunta Santiago. La lengua es una expresión, básicamente, del corazón. O sea, es algo conectado a nuestro corazón. Hay como una mención en el versículo 1, si ustedes lo tienen ahí a mano, que comienza así, diciendo, hermanos míos, no hagáis maestros, muchos de vosotros. O sea, la iglesia de Dios necesita maestros. Santiago no se opone a que haya maestros. Lo que se opone, y que Dios se opone, a que se levanten maestros que no sean respaldados por Él, que no sean enviados por Él. Todo pastor también es un maestro. Hoy vemos, hermanos, en diferentes redes sociales, que muchos se levantan como maestros. Antes no podían hacerlo. Antes tenías que estar, no sé, convocando un grupo de personas en una plaza o en un espacio abierto para que te escuchen. Hoy con un micrófono, una cámara y con algo de inversión en internet, las personas llegan a todo el mundo. Y a veces no llegan con personas, con mensajes buenos. Y los maestros son levantados por las iglesias locales, no por una red social. Nosotros tenemos hoy acceso a un montón de cosas, pero ¿cuál es, hermanos, la fuente primaria de alimento para ustedes? Es la iglesia local, es esta iglesia. Yo siempre le digo a los hermanos, ustedes pueden escuchar un montón de videos, pero no se olviden el sermón del domingo, no se olviden el repaso del catecismo del domingo, el devocional de la reunión de oración, el estudio de mujeres, el estudio de hombres o lo que hayan dado en la iglesia, porque eso es nuestra prioridad. Y que, sobre todo en los mensajes del domingo, pueda ser motivo para nosotros para recordar en el resto de la semana. Pero bueno, seguido, que hace como una introducción acerca de los maestros que tienen que ser bíblicos, ya entra directamente en el tema de la lengua. Y vamos a ver eso. Vamos a ver el versículo 2. Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La traducción acá tenemos como ofender, ¿sí? Pero en el griego, en el original de la Biblia, podría ser traducido de otra forma. Por alguna razón, Valera y Reina, ¿no es cierto?, de hace 5 siglos atrás, utilizaron ofender, también la versión en inglés, pero hay otras versiones que van a rescatar lo más literal de esta palabra, que es tropezar, ¿sí? Que es como fallar. Podríamos decir, sin cambiar la palabra de Dios, que nosotros fallamos en muchas cosas. Pero acá el contexto es esto, fallar en hablar. ¿Cuántas veces decimos cosas que no lo quise decir? ¿Por qué? Porque somos personas caídas. O sea, solamente el Señor Jesús podía decir algo que quiso decir. Él no dijo nunca una palabra
fuera de lugar. Pero nosotros no somos perfectos. Somos hijos de Dios por la adopción, pero aún luchamos contra nuestro pecado y tenemos que reconocer, porque cuando dice todos, es quienes habla y ustedes que escuchan, a veces decimos lo que no conviene. A veces no lo quisimos decir con esa intención, a veces lo decimos con intención y tenemos que lamentarnos después, pero ya lo dijimos. Muchas veces somos de tropiezo, ofendemos, como está la traducción acá, en muchas cosas. Y acá hay una cuestión retórica. Si alguno nos ofende de palabra, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, tener control perfecto de sí mismo. Pero esto se aplica a una sola persona. El único varón perfecto que hubo en la historia fue Jesucristo. El único que cumplía el Salmo 1, ¿sí? Ese varón perfecto. Nosotros, si recordamos nuestra vida y aún lo que pasó en la semana, vamos a decir, hemos fallado en algunas cosas. En algunas cosas, ya sea hablándole a nuestro prójimo, el marido a la esposa al marido, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Hemos fallado. Estamos dentro de esta categoría. Tenemos que decir a Santiago, sí, nosotros estamos en esa categoría, no nos consideramos perfectos, estamos porque todos ofendemos en muchas cosas. Entonces, bueno, decimos, somos creyentes, batallamos con nuestro pecado y no podemos impedir ofender o fallar. Bueno, sí se puede. No de manera como Jesucristo. Fíjense que Jesucristo ofendió a muchas personas, sí, pero no por una imperfección de él, sino por el pecado de las personas. Los fariseos vivían ofendidos con Jesucristo, pero Jesucristo siempre les habló la verdad. Nunca salió una palabra mala de su boca, a pesar de que tenía la autoridad para llamarlos generación de víboras, aún así era justa la palabra de Jesucristo. Él no se enojó, no tuvo arranques de enojo como nosotros. Él con perfecto enojo pudo decirle generación de víboras y no pecó por eso. Él fue perfecto en todo lo que dijo. Pero mucha gente se ofendía por él. Pero él no tenía tropiezo en su boca, que es la palabra que se usa en Santiago para entenderlo. Cuando nosotros ofendemos en muchas formas, es diferente a Jesucristo, que era perfecto. Nosotros sí tenemos pecado y hay cosas que quisiéramos haber borrado, de haber dicho, pero ya están. Pero sí podemos poner nuestra comunicación, nuestra lengua, bajo una perspectiva bíblica, bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo el control de Dios. Y eso es lo que apunta Santiago. Y pone algunos ejemplos en esto de la lengua descontrolada. Pone, por ejemplo, ponemos frenos a los caballos. Creo que para la situación rural nuestra, todos sabemos que a los caballos los gobernamos, ¿no es cierto?, desde su boca, ¿no es cierto?, desde el freno. Tiran para atrás y el caballo se detiene y es un animal muy poderoso para que sea gobernado, pero bueno, lo gobiernan desde su boca. Paralelamente hay otro ejemplo, quizás para los que conocen algo de navegación. Acá no hay grandes naves, pero allá en Rosario sí, porque hay un río con mucho calado y vemos buques que tienen más de 100 metros algunos. Y sabemos que el timón es muy pequeño en comparación del tamaño de ese buque. Y en aquel tiempo también había barcos grandes y tenían un pequeño timón para decir, miren, la lengua es esto, es el freno de los caballos, es ese timón que tienen las naves, que en aquel tiempo no tenían motores, sino que eran impulsadas por impetuosos vientos, pero un pequeño timón, decía el versículo 4, las gobierna como quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. Y luego pone, en esto de la lengua descontrolada, que es el primer punto, dice, he aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Creo que esto lo vemos, y no sé si se atribuyen al cambio climático, qué, pero la cuestión es que muchos países, siempre en el año, tienen grandes incendios forestales. Algunos dicen, bueno, no sé, fue el calor, fue la temperatura, pero en otros casos se saben que fueron personas. Por ejemplo, en Rosario, tenemos enfrente de nuestra ciudad
islas. Que si bien en verano podría decir, bueno, calor extremo, sequedad, se pueden incendiar. Pero la hemos tenido en invierno. Y uno sale afuera y es el olor a humo irrespirable y las personas alérgicas. Y uno dice, este mal, ¿quién lo causó? Lo causó una persona que no sabemos por qué quema, si para después sembrar. Bueno, no quiero meterme en esa cuestión, pero se saben que un pequeño fuego quema una isla entera. Se sabe, como dice Santiago, que un pequeño fuego incendia un bosque. Y se sabe que la lengua tiene la misma capacidad. Entonces tenemos estas tres figuras, ¿no es cierto? El caballo con el freno, algo más pequeño, el barco grande con un timón y un pequeño fuego con un gran bosque. Son tres ejemplos que nos trae Santiago de una misma cosa, diciendo la lengua no controlada, no puesta en manos del Señor, es algo que puede encender un fuego. Yo siempre trato de combatir esto que le voy a decir ahora acerca de muchas personas que dicen, yo soy sincero. Muchas personas dicen así, yo soy sincero. Y yo digo lo que siento. Y parece una virtud, ¿o no? Porque peor sería decir, bueno, una persona que está siempre aparentando, que te dice una cosa pero piensa otra, es feo también eso. No queremos esa clase de personas hipócritas. Eso ya sabemos que la Biblia combate la hipocresía. Pero la Biblia también comparte la sinceridad descontrolada. Llamémoslo. Es decir, la persona dice, yo soy sincero y es como una tarjeta de presentación que saca para decirte, mira, yo lo primero que tenga en el corazón lo vas a oír de mi boca porque esta es mi virtud, una sinceridad. Y la Biblia no lo llama a eso virtud. Lo llama una imprudencia. Nosotros tenemos partes en la Biblia que nos habla de la advertencia de no dar rienda suelta a nuestra boca. Por ejemplo, podemos ir al Salmo 141.3. Y en el Salmo 141.3 es una oración del salmista conociendo su propio pecado, su propia naturaleza, que ruega a Dios en esta oración diciendo, pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. ¿Oraste alguna vez así? Tenemos que hacerlo. Señor, yo sé que me equivoqué en las cosas que dije, sin intención y a veces con intención. Y voy en oración al Señor y le digo, Señor, guarda mis labios. Trata mi corazón, por supuesto, pero guarda mis labios. No quiero ser de tropiezo, no quiero ser alguien que chismea, no quiero ser alguien que ofende por el hecho de ofender, quiero decir alguien que diga la verdad. Pero la oración tendría que ser, Señor, que si mis labios se abren, sean para publicar tu palabra. Y no mis pensamientos que pueden ser a veces pecaminosos. Han ido, bueno, yo sé que en los campings de acá tienen parrillas y demás, pero ¿alguna vez alguno de ustedes hizo un fuego así en un lugar de esparcimiento? Y si no lo hicieron, ustedes pueden recordar alguna película de esas de vaqueros, ¿no es cierto? Que siempre hacen un círculo de piedras. Creo que no sé si alguna vez ha estado en los Boy Scouts, le han enseñado a decir, bueno, ¿para qué hace un círculo de piedra en una fogata? ¿Para qué? Para que no se expanda. Las piedras impiden, ¿no es cierto?, que se haga un incendio forestal. Ya en algunos lugares ni te dejan prender fuego, pero uno lo ve que la práctica antigua era hacer una cerca de piedras. Bueno, tomemos ese ejemplo, que no lo da Santiago, lo doy yo, pero también es para ilustrar, para sumar a las ilustraciones bíblicas que ya tenemos, de que en este caso Santiago usa las ilustraciones para decir, mira el mal que puede provocar la lengua descontrolada. Y este ejemplo que traigo es para decir, como dice el Salmo 141, pon un límite a mis labios. Entonces la persona que se define sincera, que dice lo que viene a su mente, tiene que cambiar la forma de pensar y tiene que pensar como el salmista. Y tiene que recordar este ejemplo. Yo tengo que poner
un círculo de piedra lo que digo. Yo no puedo hablar y con la excusa de sinceridad decir cosas que van a ofender a mi hermano, decir cosas que van a confundir a otros, decir cosas que no van a ser edificantes. Y uno dice, ¿para qué las dicen? La multitud de palabras nunca falta pecado, también dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que decir, tenemos que ser medidos en lo que decimos, no medidos en la comunicación, no que vamos a hablar poco después del mensaje, entonces dice, bueno, lo que aprendí es que me toque comunicar poco. No, seamos fluidos en nuestra conversación, pero nosotros sabemos bien que a veces vamos a decir algo que puede causar cierto cambio en la otra persona. Si es del Señor lo que decimos, si es bíblico, ¿qué cambio va a producir? Bueno, pero si sale nuestra carne, salen nuestros pensamientos, ¿qué va a provocar en la otra persona? Daño. Va a comenzar el fuego. La otra persona se va a sentir afectada y su lengua también va a hablar mal y ahí se expande el incendio forestal. A veces, hermano, hermana, podés ser este círculo de piedras alrededor de otro hermano, que ves que se está descontrolando su lengua, quiere provocar un incendio forestal. Y le recordás bíblicamente, hermano, hermana, esto es lo que me dice, quizás tenga razón, pero no es la forma, no es cómo lo te estás diciendo. Analizadlo bíblicamente. Veamos cómo podemos arreglar las cosas y no maximizarlas. Ustedes recuerdan el versículo que dice que el amor cubrirá ¿qué cosa? Lo saben muy bien, es un texto súper conocido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir no que consiente el pecado, pero que no estamos maximizando las cosas, que cualquier cosa que nos dicen nos ofendemos y lo guardamos y lo anotamos con fecha y hora y lo guardamos en el corazón para sacarlo a relucir en algún momento del futuro. No, lo pasamos por alto. El amor cubrirá multitud de pecados. Sabemos que todos ofendemos en muchas cosas, entonces el amor cubrirá multitud de pecados. No podemos a veces hablar perfectamente porque solamente Jesucristo habló perfectamente, pero sí podemos pedirle a Dios que ponga guarda a nuestros labios. Fíjate Proverbios 15:28, es otro consejo, ahora ya del el libro que le sigue a Salmos, que dice en este libro de Proverbios, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama maldades. El corazón del creyente ahora tiene una sabiduría y piensa para responder. Fíjense en que la excusa de sinceridad no va. No va simplemente decir, soy sincero y digo lo que primero que me viene a la mente. No, pongo guarda en mis labios y pienso. ¿Pero de qué manera pienso? Bíblicamente. Porque lo primero que sale de nuestro corazón no puede ser bueno. Imagínense que nuestro corazón es más o menos así. Le pongo otros ejemplos. Los ejemplos gráficos quedan en nuestra mente, ¿verdad? Todos han tenido peceras. Algunos no. Pero yo he tenido peceras. Y los pescaditos que uno pone en una pecera son lindos, dorados y simpáticos. Pero también he ido a una pecera, un acuario del río Paraná, donde hay algunos peces que son barrefondos, son horribles, son feos. Son bagres, como dicen, y a veces cuando vas a pescar, algunos ni siquiera lo quieren comer, otros sí. Hay peces lindos y peces feos. Imagínate que la pecera de tu corazón tenés peces dorados, lo que el Señor puso, los pensamientos de la palabra, y tenés esos barrefondos, esos bagres, nadando allí. La persona sincera es decir, el primer pez que saque, ese va a ser el que voy a presentar. Y por ahí saca un pez dorado y dice, qué bien, fuiste de bendición, hermano, pero por ahí qué cosa. Sacaste del otro. Dice, el corazón del justo piensa para responder. Soy consciente, como dice la palabra de Dios, que lucho contra esta palabra técnica del Nuevo Testamento, la concupiscencia, mi corazón, con la reminiscencia del antiguo hombre de pecado. ¿Sí? Tenemos una nueva naturaleza en Cristo, pero aún luchamos contra esa reminiscencia de pecado, contra esos bagres de la pecera que están por ahí. Entonces yo para responder, para hablar a mi hermano, tengo que pensar. No puedo decir lo primero que me venga al corazón, porque puede ser algo pecaminoso. Entonces, sabiendo que tengo que todos tenemos
¿no es cierto?, esa falla desde la caída de Adán, pero aunque la redención nos dice, bueno, sos salvo, tenés una nueva naturaleza, podés pensar y sacar peces dorados de la pecera, pero también está todavía la lucha con el pecado. Imagínense que el único que podía decir lo que le venía en el momento era Jesucristo, porque eran todos peces dorados lo que tenía dentro. Él abundaba en perfección y él nunca iba a decir algo malo, pero nosotros, si bien queremos parecernos a Jesucristo, un día vamos a ser librados del pecado, un día, en la resurrección final, cuando ya no tengamos que batallar con el pecado. Y todo lo que hablemos en el cielo vamos a tener la lengua de los ángeles, ¿verdad? No vamos a tener problema en el cielo de dichos. Pero aquí en la tierra tenemos ese problema. Entonces, pon guarda a mis labios es la oración que tiene que salir de nosotros. Y el consejo de Proverbios. Señor, que pueda pensar para responder. Vamos a pasar al segundo punto. Santiago sigue pisando el acelerador, como decimos. Es muy fuerte lo que dice. Él habla ahora de la lengua como una fuente de maldición. O sea, se lo tomó muy en serio, porque la cuestión era seria. Dice en versículo 6, fíjense con las metáforas que sigue Santiago, y la lengua es un fuego. Ya lo vimos en el otro versículo. Un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, versículo 6, la cual contamina todo el cuerpo. Y escuchen esto, e inflama la rueda de la creación. La rueda de la creación es una metáfora para decir todo el ciclo de la creación. Y sabemos que pasó en el Edén, ¿no es cierto? ¿Y qué más dice? Actualmente es inflamada por el infierno. Es inflamada por el infierno. Uno podría decir, bueno, inflamó la rueda de la creación. Entonces uno va a recordar bíblicamente, sí, está hablando del Edén. Todo estaba bien hasta que alguien habló mal, y fue Satanás. Ustedes recuerdan, ¿no? Le dijo a Adán y Eva una mentira, creyeron, y su corazón fue corrompido, de Adán y Eva, y después su lengua fue corrompida, ¿no? Pero Satanás, que ya estaba corrompido, tenía una lengua corrompida, es padre de mentira, y él inició el fuego en el Edén que inflamó toda la rueda de la creación. Eso en el pasado. Ya incendió el fuego y sigue como un incendio forestal pasando por todos los siglos, llegando hasta nuestro siglo XXI. Pero hay un verbo en tiempo presente, dice, y es inflamada por el infierno. Nuestra lengua, ¿eh? Hoy digo, Santiago, parece ser muy catastrófico decir, mi lengua, decimos nosotros, puede ser influenciada desde el infierno. Nuevamente es una expresión que traducida es esto lo que dijimos al principio. Satanás y los demonios son enemigos de la iglesia. ¿Y cómo afecta a las iglesias para que no se constituyan iglesias, para que si están constituidas se dividan, para que se peleen entre iglesias, para que se peleen entre hermanos? Ellos dejan su mensaje en el corazón, en la mente. Tienen esa capacidad de influir. La vemos en Pedro. Pedro dijo algo súper bueno, pero que había sido entregado por su padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se lo dijo a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero un rato después, Satanás, que estaba mirándolo a Pedro así, dijo, usted tiene que decir algo malo. Pedro le dice, Jesucristo, no vayas a la cruz, no te hagas ningún mal. ¿Y qué le dice Jesús? Era Pedro. ¿Pero por qué le dice, apártate de mí, Satanás? Porque la lengua de Pedro fue inflamada desde el infierno en ese momento. Quizás por el mismo Satanás. Satanás se ocupa de los apóstoles, en ese momento se ocupaba de los apóstoles porque eran sus principales focos para hacerlos caer. Cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti y por los demás, que la fe no les falte. Satanás es el enemigo de la iglesia y puede dejar pensamiento en nuestro corazón el fuego del infierno para que nosotros digamos algo que no conviene y a iniciar un fuego. Esa lucha espiritual es real. Yo sé que muchas iglesias están siempre con cosas muy místicas a cada segundo,
que está mal la forma quizás en que las hacen, cómo reprenden, están en un culto y están reprendiendo demonios en vez de adorar a Dios, cantar, orar y predicar su palabra. Pero nosotros no ignoramos la batalla espiritual, no la ignoramos. Porque eso sería otra estrategia de Satanás, diciendo, bueno, ustedes que tienen otra doctrina, pásense al lado opuesto. No existe, no hay influencia. Santiago dice, la lengua, mi lengua, tu lengua, puede ser inflamada del infierno a través del mensaje de un demonio que quiere sembrar discordia. La Biblia nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando huye de vosotros, porque ya no puedes sembrar pensamientos directos, porque estás concentrado en la palabra, estás cantando himnos, estás escuchando una canción, estás adorando a Dios, ¿qué va a hacer Satanás? Va a utilizar una persona para influir a cualquiera del mundo. Es muy astuto y siempre va a estar tratando de influir. Pero nosotros sabemos, ya por la palabra de Dios, que tenemos esto. Primero, una lucha interna. Pon guarda mis labios, un límite a lo que digo, tengo que pensar lo que voy a decir. Y también tengo que ser consciente de lo que digo, no solamente está en mi maldad, sino que está en la maldad externa, ya sea de una persona que me transmite algo o del mismo Satanás y sus demonios que quieren transmitir algo para perturbar al creyente, a la iglesia, y el fin principal de él, por supuesto, no es que somos importantes para Satanás, sino es que no se predique el Evangelio. ¿Cuál es el objetivo de Satanás para Villaguay? El mismo de Rosario. Que no se predique el Evangelio en Villaguay. Para Santa Fe, ¿cuál es? El mismo, que no se predique. Y sabe que, como estratega, que Dios encargó la lengua de la iglesia para proclamar las grandes verdades del Evangelio. Si la lengua de la iglesia local se contamina, no va a predicar el Evangelio. Si las personas, en vez de estar pensando en enviar un misionero al otro extremo del mundo, están discutiendo por cosas triviales, perfecto, ganó la batalla. Entonces, nosotros tenemos que pensar bíblicamente y saber que tenemos una lucha con nuestro corazón, con el mundo y con Satanás, pero que nuestra lengua no sea dominada por esas cosas, sino que sea dominada por el Señor y por su palabra. La lengua es como una fuente de maldición, hemos visto, nos dice Santiago, y quisiera reforzar esto con un dicho del apóstol Pablo en Romanos 3, 13 y 14, que fíjense, el apóstol Pablo está hablando, y creo que Santiago también en ese momento, que cuando dice que es inflamada del infierno, en el estado natural, el hombre sin Cristo está a merced de Satanás. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón que no tiene a Cristo va a hablar cosas malas. Y es lo que nos dice Pablo en Romanos 3:13, que dice, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. ¿Y cómo nos dice Santiago? Llena de veneno mortal. Entonces nosotros sabemos que desde la mordida de la serpiente en el Edén, figuradamente, Satanás habló, inyectó veneno. Pero ¿cuándo inyectó veneno? Cuando el hombre, la mujer, obedecieron a sus palabras. Murieron espiritualmente, el género humano se siguió propagando, pero está la redención de Dios, que viene a cambiar ese veneno mortal. Pero ¿qué es el hombre en su estado natural? Está lleno de veneno mortal. ¿Cuántas nosotros vemos? Solamente prendemos la televisión y vemos el veneno mortal de gente acusándose unos a otros. Hoy parece que, y nunca fue así, pero hoy más que nunca, que no es los grandes pensamientos los que prevalecen, no son las buenas formas, ni las palabras sabias, sino quién dice el insulto más degradante, quién es el que tiene más impacto en lo que dice. Y eso el mundo lo llama rating. Lamentablemente también en el ambiente eclesial, a veces las disputas, la gente le gusta cuando hay disputas eclesiales, apologéticas, esas cosas también. Bueno, pero en realidad tendremos que enfocarnos más en la enseñanza. Pero lo que está diciendo Pablo, y reforzado, ¿no es cierto?, Santiago también,
es que en estado natural nuestro corazón está envenenado. ¿Y qué podemos decir? Solamente veneno. En el corazón del creyente, ahí cambió la cosa. Nos dio un nuevo corazón. Pero aún queda algo de veneno en esa vieja naturaleza. Y la podemos controlar. El mundo no tiene chances. El mundo usa esta frase. Voy a hablar ahora políticamente correcto. Voy a hablar ahora para, bueno, algunos políticos para que lo voten. Voy a cambiar mi forma, pero es que es una apariencia. Porque su corazón está lleno de veneno. Pero el creyente no. El creyente tiene una nueva naturaleza. Y a pesar que lucha contra esas reminiscencias del veneno del pecado, puede someterla a la voluntad del Espíritu Santo. Puede llenar sus pensamientos con la palabra, de modo que cuando pienso, en vez de decir lo que yo tenía pensado decir, mejor digo lo que la palabra dice. Y voy a moldar mi corazón a eso. A pesar de que cuando lo diga yo sé que estoy en falta, pero Señor, perdóname, pero voy a dar esa palabra de edificación a mi hermano, a mi hermana, porque es tu palabra. Esa es la cosmovisión o el criterio correcto que tengo que darle en este momento que me está preguntando esto, o que estamos charlando esto, o que tengo que aconsejarle a lo mejor algo que no me pidió que aconseje, pero tengo que decirle algo sabio de la palabra y no mi propio criterio, que a veces pensamos que es bueno, pero que la palabra es la que nos da la sabiduría para todas las decisiones. Entonces, el Señor Jesús dijo la conexión entre la lengua y el corazón, en Lucas 6:45. De la abundancia del corazón habla la boca. Solamente el creyente puede dar consejo. Antes de pasar al punto 3, quería recordarle una historia que ustedes también conocen y que tiene esta relación de lengua y corazón. Ustedes recuerdan la historia de la conversión del profeta Isaías. De que recuerden, Isaías 6, todo tembló en el templo. Tuvo una visión, las puertas parece que se salían de su lugar. Vio seres angelicales que decían, santo, 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 Señor de los ejércitos. O sea, fue lleno el lugar y rodeado Isaías de una manifestación de la santidad de Dios. Imagínense en qué pasaría con nosotros. ¿Y qué fue lo primero que dijo Isaías? Fue diciendo, qué bueno, Señor, estaba esperando esto. No, dijo algo como, Señor, tengo un problema. No puedo tolerar su santidad. Estoy mal porque soy un hombre de labios inmundos que vive en un pueblo de labios inmundos. Isaías podría haber dicho algo como esto. Señor, estoy sobrecogido, estoy perplejo por tu santidad porque mi corazón es malo y vivo en un pueblo de corazón malo. Pero él dijo mis labios, porque hay una conexión directa entre corazón y la lengua, entre corazón y labios, que son nuevamente figuras para decir comunicación. La abundancia del corazón, hablan los labios, habla la boca. Ahora fíjense que también, si bien en ese momento Dios llama a Isaías, es un llamamiento, pero también es un cambio radical en su corazón, ese ser angelical saca con una tenaza una especie de carbón encendido. ¿Y dónde toca con ese carbón encendido? En su boca. Isaías 6:6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y cubierto tu pecado. Eso es lo que hace el Señor en nuestra conversión. Es quitada tu culpa, nos perdonó, es cubierto tu pecado. En el perdón está la expiación, ¿no es cierto? Está en cubrir nuestro pecado, es decir, ya Dios no nos ve a nosotros como pecadores, sino que Jesucristo derramó su sangre en la cruz para hacer esa
otra palabra bíblica técnica, propiciación, que es cubrir. Sabemos que salvación, redención, propiciación, son todos aspectos del mismo acto de salvación. Te salvó, vamos a decirlo simplemente. El Señor te salva, como le dijo Jesús a ciertas personas en el Nuevo Testamento. Isaías, el Señor te salva. Y aquí tus labios tocaron ese carbón, pero es quitada tu culpa y cubierto tu pecado. Creo que ese es uno de los pasajes mayores del Antiguo Testamento para relacionar boca con corazón. Si el Señor sana nuestro corazón, ¿cómo vamos a hablar? Como creyentes. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Vamos al tercer y último punto. La lengua como fuente de bendición, que eso también apunta a Santiago, pero nos advierte, ¿no es cierto?, la dualidad que tenemos en nuestro corazón. Antes de conocer al Señor, ¿qué tipo de agua salía de nuestro corazón? Amarga. ¿Sí? ¿Qué producíamos? ¿No es cierto? Si dice en el versículo 12, ¿no es cierto?, que la higuera no puede producir aceitunas y la vid higos. O sea, producíamos cosas malas. Pero vamos a retomar desde el versículo 9. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, la lengua, ¿no?, que han sido hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esa dualidad no tiene que estar. ¿Acaso echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Y después está el tema de las aceitunas con la higuera y la vid higos, ¿no? Cada planta da su fruto. Nosotros antes de conocer al Señor dábamos malos frutos. Podríamos decir cosas correctamente, políticamente correctas, pero solamente cuando conocimos a Jesús como nuestro Salvador es que pudimos comprender que la maldad necesitaba ser perdonada, cubierta, y que Él transformó nuestro corazón para que ahora podamos tener nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, una nueva forma de hablar. Esto lo vemos en matrimonios cuando se convierte al principio uno de ellos dos. ¿Cómo son los matrimonios sin Cristo? Bueno, mientras las finanzas estén bien y todo, tienen una luna de miel, andan las cosas bien. Pero cuando llega la prueba, cuando sopla viento sobre esa casa, cuando soplan ríos, ¿qué pasa? Ustedes sabrán, hermanos, muchos por experiencia propia. Si no se casaron en el Señor, sino que conocieron al Señor de más grande, que en el matrimonio no era nada dulce. Había etapas, pero la lengua de uno era con la del otro. Y vivían en discusiones continuas. Pero cuando uno de los dos conoce al Señor, ya el otro tiene que comprender, voy a poner guarda a la puerta de mis labios, voy a pensar antes de responder. Y voy a tratar de poner sal a mi conversación, como dice otra parte de la Escritura en el Nuevo Testamento, para ser de bendición. Y qué bueno cuando los dos se convierten en el matrimonio, porque ya la lengua puede cambiar. Pero como nos dice Santiago, todavía luchamos, todavía ofendemos en muchas cosas. Pero está la fuente de agua dulce. Jesucristo dijo a una mujer que va a ser la conversión, el agua que Él da, a la samaritana le dijo, como una fuente que salta para vida eterna, una fuente de agua dulce. Y Jesucristo vino a eso, a instalar en nuestro corazón una fuente de agua dulce. La fuente de agua amarga por ahí se manifiesta, algunas gotas, pero tiene que prevalecer la dulce. Nosotros tenemos que saber que en la nueva naturaleza nuestra relación familiar cambió. Nuestra relación con nuestro prójimo cambió. Y hermanos, trayendo este final de Santiago a nosotros como iglesia. Pensemos en estos años, ¿cuántos años hace desde que se comenzó este grupo? ¿Sí? Pero pensá no en lo que te dijo fulano o mengano, sino pensá en lo que vos dijiste en todo este tiempo. Podés pedirle al Señor, Señor, quiero ver un examen, cómo he hablado. Si tengo que reconocer junto con Santiago, me he equivocado en muchas cosas, ¿cuál va a ser la oración que voy a decir hoy al Señor? Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti.
Voy a poner guarda a mis labios, voy a pensar lo que digo. Y sobre todo, que hoy podamos decirle delante del Señor en la cena, compartir, Señor, hoy vengo delante de ti para renovar mi corazón, para que la fuente que pusiste en mí de agua dulce sea la que prevalezca en mi vida, sea la que prevalezca en mi hogar y sea la que prevalezca en mi iglesia. Termino con algunas preguntas. Si sabes que alguna vez iniciaste fuegos, ahora sabes también por la palabra cómo prevenirlos, cómo evitarlos. Y si tenés que arrepentirte delante del Señor, es momento para confesárselo a Él y solo a Él. ¿Soy de las personas prudentes o de las personas que son insensatas, como dice el libro de Proverbios? Recordá el círculo de piedra. ¿Cómo estoy edificando a mis hermanos con la palabra? El que predica edifica. Pero también Dios nos llama a edificarnos unos a otros. Miren, podemos tomar una mala postura de decir, miren, como yo sé que puedo ofenderme, más vale me callo y no digo nada. No, la Biblia no te manda eso. Te manda a ser de bendición. Si sos un creyente, podés edificar. Es más, necesitamos una palabra de unos con otros. Esa va a ser la forma en que la iglesia se vuelve sólida, firme, y donde Satanás va a querer entrar por otro lado, algún lado, y no va a poder, porque todos los creyentes están unidos en una mente y un corazón, y como dice otra parte de la Escritura, que concordes a una boca glorifican al Dios y Padre. Hermanos, que esto pueda ser una realidad en sus vidas, en su vida personal, matrimonial, eclesial, y que Dios sea glorificado en esta iglesia, que Satanás sea resistido y que el Evangelio de Jesucristo, por sobre todas las cosas, sea proclamado por cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.